Muy buenos días. Que el Señor nos bendiga, que sigamos disfrutando un hermoso tiempo ahora acercándonos a su palabra. Estamos estudiando ya desde algunos domingos esta serie Vida en Misión. Vida, algo es la expresión, ¿no?, de los organismos vivos, movimiento, crecimiento, y como parte de una tarea. Y nos hemos concentrado en 5 hábitos, hay más, pero en esta serie, ajustándonos a lo que queda del año, nos hemos ajustado a 5 propósitos misionales. Hoy día concluimos con el propósito, ahí aparece como enviados, ser enviados. La idea es cómo tener vidas misionales. Entiendo que ahora viene en la próxima pantalla el énfasis que me gustaría que fuera transversal a nuestra reflexión hoy. Enviados viviendo vidas misionales. Al pensar en una vida misional, en lo que implica ser misionero, en mi caso, mi mente de inmediato se proyecta a algunos gringuitos que cuando yo era niño eran los responsables justamente de llevar a cabo la misión cristiana en el entorno donde yo crecí. Y fue gracias justamente a la tenacidad y al arrojo y a la audacia de misioneros norteamericanos que se fueron a meter a comunidades indígenas donde no llegaba nadie, y es ahí donde el evangelio empezó a brotar, y fruto de ello mis abuelitos conocieron a Jesús. Entonces, cuando se habla de misión, yo de inmediato, o de misionero, quiera o no, de inmediato tengo esa imagen de una persona fisonómicamente rubia, que viene con un acento extranjero a enseñarnos. No obstante, ya en los años que llevo de evangelio, al ir mirando las escrituras, he comprendido que todos somos misioneros. Incluso en nuestra declaración de principios, ¿no?, se dice que tú eres misionero en el lugar donde Dios te ha llamado. Entonces, partiendo de esta base en la que todos somos misioneros y en la que estamos tratando de reforzar hábitos que creemos son esenciales para la misión, para tener una vida misional en este tiempo, es que me inspiré para este domingo en el libro de Juan, capítulo 20, versos 19 al 23, va a aparecer en pantalla la lectura del pasaje que voy a compartirles. Es cuando Jesucristo resucitado tiene algunas apariciones. Hace algunos domingos atrás compartí con ustedes una de esas apariciones, pero esta es otra. Dice que el domingo de resurrección, ¿no? Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más, les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¡Wow! Tremenda
Hay bastante contenido en este breve enunciado. Intentaré reflexionar en algunos de ellos. En este día de domingo del relato ya están circulando varios comentarios. Uno de que la noticia del cuerpo, de que el cuerpo de Cristo no está en la tumba, desapareció. Y eso es cierto. Lo han constatado algunos de los que están presentes en esta reunión. De eso dan fe Pedro y Juan. También circulan los rumores de que algunas mujeres dicen que Jesucristo ha resucitado y se les ha aparecido muy temprano en la mañana. Más encima, llegaron otros 2 discípulos que ya habían tirado la toalla, ¿se acuerdan? Lo conversamos algunos domingos atrás. Llegaron sudados, cansados, pero ellos a pie juntos dicen, mientras caminábamos, nos encontramos con Jesús resucitado. Entonces, seguramente, ese fue el fermento para que los discípulos de Jesús decidieran, porque todos habían arrancado a sus casas, estaban escondidos, pero en este momento, ya al atardecer, está atardeciendo, este día domingo, están juntos en una reunión. El ambiente no es el mejor. El ambiente de esta reunión es a puerta cerrada, como aparece aquí en la pantalla. ¿Por qué es un ambiente de temor? Porque si los líderes judíos fueron capaces de matar al líder de este grupo, con mayor razón va a seguir con los que tenían cierto protagonismo en este movimiento que estaba generando Jesucristo. De manera que, ¿por qué no? También iban a matar a los seguidores más cercanos. Así es que los discípulos están encerrados. Esto es una reunión, de hecho las versiones que leí dicen, las puertas estaban cerradas. O sea, da la impresión de que si en una casa habían 2 puertas para llegar al lugar donde ellos estaban, esas 2 puertas estaban cerradas. Era una reunión secreta, pero secreta no porque era estratégica, sino porque el ambiente, la atmósfera que ahí había era el temor. Y están en plena reunión cuando aparece en medio de ellos Jesús, y Jesús está de pie. Y Juan, si miran el texto, Juan lo señala con signos de exclamación. No sabemos si el primer sentimiento fue de alegría o de susto. Lo más probable es que fue de susto. Lo que sí sabemos es que lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Esta expresión paz es una bendición que implica lo que ya conocemos como paz en el español, pero también bienestar completo, bienestar pleno. Si no me equivoco, es una referencia al shalom. Que Dios te bendiga ampliamente, en todas las áreas, que te vaya bien en todo. En aquella época, esta expresión de paz era un saludo habitual, como hasta el día de hoy lo es entre los judíos. Pero viniendo ahora de Jesús, este saludo adquiere una connotación trascendente para el ser humano. La paz que proviene de Cristo resucitado no es un simple deseo, sino un nuevo estado de vida, una nueva dimensión, algo nuevo. Paz. No nos olvidemos que estas fueron las primeras palabras de Jesús a sus discípulos. La paz sea con ustedes. Ojalá, ya yéndome quizás a una apresurada aplicación, si alguno de ustedes está un poco inquieto, Jesucristo en esta mañana nos está diciendo, la paz también sea con cada uno de ustedes. Después de eso, Jesús
Seguramente los discípulos están tan sorprendidos, entre cómodos e incómodos, y ahora Jesús le muestra sus heridas, los signos del sufrimiento de la tortura que fue esa muerte en crucifixión. Jesucristo fue un torturado, una tortura que lo llevó a la muerte. De modo que no nos quepa duda que quien está aquí es Jesucristo, quien fue crucificado y que ahora ha resucitado. Eso lo deja clarito Juan. Le mostró sus heridas. Ahora, después de esto, los discípulos, dice Juan, que están alegres, pues están viendo. Y ahí hay algo que me llamó la atención. En este relato aparece el término Señor. Antes de esto, Juan, cuando se refiere a Jesucristo, se refiere como tal, lo menciona como Jesús. Y Jesús apareció, y Jesús murió, y Jesús. Sin embargo, en este verso, dice que los discípulos están felices porque vieron al Señor. De manera que Juan quiere que sus lectores se percaten que con este antecedente ya no se le puede llamar solamente Jesús a Jesús. Jesús es el Señor. Ha triunfado sobre la muerte. Está resucitado y está en medio nuestro. Jesús volvió a decirles después de esto: la paz sea con ustedes. Pero continúa diciéndoles: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Que no se nos olvide este, entre comillas, proceso que viven los discípulos. Temor, la sorpresa de encontrarse con un Jesucristo que no lo buscan. Es Jesucristo quien se aparece. Aunque las puertas están cerradas, Jesús se las arregla para estar en medio de ellos. Que no se les olvide la historia. Jesucristo murió. Y murió por culpa nuestra. Sus heridas dan fe de cómo fue esa muerte. Y ahora, después de bendecirles nuevamente, los envía. Quizás podría interpretar, no cualquier persona puede autoproclamarse: yo soy un enviado de Jesucristo. Parece que tenemos que pasar por este proceso. Qué importante es para Jesús que sus discípulos tengan paz, que no tengan temor. Jesús ahora los declara sus misioneros, los envía, y de acuerdo a un modelo, al modelo en que Dios lo envió. Este modelo implica humildad, sufrimiento, pero también el poder de la resurrección, y la característica ambiente de esta misión es la paz. Y ahí viene un acto que igual nos deja perplejos, nos deja con signos de interrogación, porque Juan dice que ahí sopló sobre ellos. No sé si se habrá acercado a cada uno de ellos o fue una simple señal, pero algo que le llamó la atención al narrador, quien estuvo presente ahí, fue que Jesús sopló y les dice: reciban al Espíritu Santo. Pero al recibir el Espíritu Santo les dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¡Wow! Ahí ya empieza a ponerse difícil la lectura. Jesús les hace ver a sus discípulos que desde ahora no se quedarán solos, sino que contarán con la presencia del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Estos discípulos que recientemente estaban atemorizados porque se sentían solos, abandonados, se sentían temerosos por el entorno social,
ahora están literalmente empoderados y también cuentan con una autoridad espiritual, como para representar a Jesucristo, para perdonar o ser embajadores de Jesucristo en este proceso que solo Dios hace de perdonar pecados. Con el Espíritu de Dios, los discípulos tendrán la capacidad de discernir la respuesta de las personas al mensaje de la salvación y transmitir el perdón de los pecados. El Evangelio implica la confrontación del ser humano a sus pecados y ante el reconocimiento y el arrepentimiento, los discípulos tienen la autoridad para declararlos perdonados. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, cuando sentimos que el Señor Jesús nos estaba llamando, hubo un hermano o una hermana mayor que nos dijo, en mi caso, Jorge, tus pecados el Señor los ha perdonado? ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia de alguien que les dijo, el Señor te ha perdonado? ¡Qué fantástico! Esta responsabilidad obviamente sí o sí requiere la presencia activa del Espíritu de Dios. Tengamos cuidado con tomar a la ligereza esta autoridad que solo un discípulo o una discípula de Jesucristo tiene. ¿A qué envía Jesucristo? Es una pregunta que me hice porque dice yo los envío. Y de inmediato mi mente se trasladó a la primera prédica de Jesús, cuando Jesús aparece en Nazaret, en su tierra, y va a la sinagoga. Y el texto que utiliza Jesús para su primera homilía, su primera prédica, es este texto que fue profetizado por Isaías, pero que aparece en Lucas capítulo 4, 18 al 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? Para llevar la buena noticia a los pobres, para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y para anunciar que ha llegado el tiempo del favor, el tiempo de la gracia, el tiempo en que Dios nos perdona de una manera gratuita. Ese es el mensaje, no solamente el mensaje, es la tarea. Implica liberar, rescatar cautivos, llegar a la gente pobre para que no siga siendo pobre, obviamente, porque hay un buen mensaje y una buena noticia. El efecto de la misión es la liberación tanto del ser humano como de la creación del dominio del pecado. Es por eso que el envío de Jesús a sus discípulos se recalca la autoridad para, en el nombre de Jesús, perdonar pecados. Dios quiere que todos tengamos esta oportunidad de alcanzar su perdón y el arrepentimiento. Pero ahí no queda todo. Viene algo más. Los efectos del cambio, los efectos de la transformación. Ser enviados implica un cambio en el lugar donde hemos sido enviados. Esa expectativa debería entusiasmarnos, estimularnos y darnos mucha esperanza, queridas hermanas, queridos hermanos. Quiero compartir 3 reflexiones de acuerdo a estos pasajes. La primera pregunta: ¿somos o no somos? Me refiero a la identidad de discípulos o discípulas de Jesucristo. ¿Eres un discípulo? ¿Eres una discípula de Jesucristo?
¿Qué hito marcó tu vida de tal manera que hoy tú te identificas como discípulo o discípula de Jesucristo? Trata de pensar, ¿qué fue? ¿En qué momento? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió eso? En aquella oportunidad llegaste a ese punto de arrepentirte de tus malas acciones y renunciar a ellas. ¿Estás disfrutando hoy? ¿Vives una vida que te permite disfrutar plenamente el perdón de Dios? ¿Cuentas con el distintivo de la paz, del shalom? ¿Te sientes pleno? ¿Hay una diferencia, hay un antes, hay una diferencia entre el antes y un después? ¿Y sientes también la responsabilidad del envío? ¿Hay una, comillas, carga en ti? Dios te ha dado una responsabilidad. ¿Sientes esa responsabilidad? No solamente el privilegio de ser un discípulo y una discípula, sino también saber que cuentas con una responsabilidad. Que Dios espera algo de ti. Segunda pregunta, que igual va compuesta como las anteriores. ¿Cómo ha sido la intervención del Espíritu Santo en ti? Porque si te declaras discípulo, discípula, reconoces que hay un antes y un después, que hay un hito que marcó ese antes y un después, probablemente, ese hito fue la llegada, la presencia activa del Espíritu de Dios en ti. ¿Es ese distintivo del Espíritu de Dios en ti? ¿Es distinguible por otros discípulos, por otras discípulas? ¿Te distinguen por la presencia del Espíritu de Dios? ¿Cuáles son esos distintivos que el Espíritu ha puesto en ti? Hay personas que han renunciado a sus malas acciones por seguir a Jesucristo, ahora han cambiado a esas malas acciones y por el hecho de ser consecuentes con el nuevo distintivo y una nueva sensibilidad del Espíritu de Dios, hoy marcan una diferencia en el lugar donde están. Por eso hago la pregunta, antes de ir a hablar sobre respecto de qué somos enviados, la obra del Espíritu. ¿Cómo Jesucristo ha soplado el Espíritu de Dios en ti? ¿Y cómo se manifiesta ese soplo en ti? La pregunta de hoy, que tiene que ver con el título, ¿a dónde te envió Dios? De repente escucho de algunos cristianos, no, es que yo tengo un llamado profundo para Tumbuctú. Pero están aquí en Chile. Y las posibilidades de ir a Tumbuctú no las veo tan... Y van a morir con ese deseo de, ese sentido de llamado a Tumbuctú que nunca llegó. Quiero compartir con ustedes algunas áreas misionales urgentes a asumir en nuestro país, áreas en las que probablemente tú juegas un papel súper importante y que son transversales probablemente a tu profesión, pero creo que vale la pena echarle una miradita porque creo que son señales respecto del lugar a donde Dios o Jesús nos está enviando. Y a lo mejor no nos hemos percatado y estamos pensando en Tumbuctú. La reconciliación. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Jesucristo, cuando saluda a sus discípulos, les dice: la paz sea con ustedes. ¿No es acaso un mensaje de reconciliación?
¿Y hasta qué punto ustedes y yo hoy día encarnamos un mensaje de reconciliación en el entorno en donde estamos? Ya que la reconciliación entre Dios y el ser humano es central en la obra de Cristo en la cruz, también lo es en la misión que tú y yo jugamos en nuestra sociedad chilena. Vivimos en un contexto hoy día político muy polarizado, súper polarizado. Sin embargo, tú y yo podemos marcar una diferencia, poniendo nuestras diferencias en la cruz y aprendiendo a dialogar y conversar con quienes piensan diferente. Nuestra sociedad estará polarizada, pero entre nosotros no deben existir esas diferencias. Démosle vuelta. Otro tema que creo que es preponderante en la atmósfera del envío, del lugar a donde nos envía Dios, tiene que ver, creo, con la justicia. En estos días vamos a estar reflexionando en Adviento, sobre todo en las profecías. Quienes recibieron el calendario se van a dar cuenta que varios de los devocionales tienen que ver con las características proféticas de Jesucristo. Y saben que una característica preponderante en el Mesías es que es justo, que enseñará al mundo lo que es verdaderamente justo y arreglará la balanza de la justicia. En la historia universal, muchos cristianos han destacado por ser guardianes de la dignidad y del bienestar de todas las personas, especialmente los pobres y de las personas indefensas. ¿Saben? Pensaba a propósito de estos misioneros que para mí fueron un referente. Yo recordaba que cuando llegaron estos misioneros, se preocuparon, obviamente, de que sus receptores conocieran a Cristo como el Señor de sus vidas. Pero se dieron cuenta de que muchas de estas personas tenían la limitación de no poder leer la Escritura. ¿Qué hicieron? Fomentaron la creación de colegios. Y mis abuelos aprendieron a leer y a escribir gracias a la motivación que tuvieron estos, comillas, misioneros de generar colegios en lugares donde no lo había, de manera que no solamente aprendieron a conocer a Jesucristo, sino que aprendieron a leer la Escritura para conocer más a Jesucristo y ser personas que pudieron aportar y conocer y distinguirse más en aquella sociedad. Eso fue un principio de justicia, pero también hoy día probablemente muchos de nosotros hemos rasgado vestiduras frente a las recientes noticias de casos explícitos de corrupción en las altas esferas de nuestra sociedad chilena. Ha sido tema de conversación probablemente en nuestros almuerzos. ¿Cómo podemos ser tan corruptos? Pero si hasta allá, decimos, si hasta allá. Pero ¿hasta qué punto hoy los cristianos hemos adquirido una forma de vivir honesta y justa? Que el Señor nos ayude a asumir en nuestra misión conductas y actitudes de lucha y denuncia ante situaciones que no son justas. A lo mejor tu lugar de trabajo es clave para un cambio rotundo en políticas públicas. A lo mejor es un lugar propicio para un modelo empresarial alternativo. En fin, en tu estilo de vida, ¿estás promoviendo el comercio justo? ¿Se han preocupado ustedes de eso? ¿Cuánto de lo que ustedes compran glorifica a Dios? Hoy llegamos y comemos, compramos lo que esté más barato. ¿Cuidas del agua potable que está comenzando a escasear en nuestro país de manera dramática?
Eso también es un tema de justicia. En nuestro país hay familias que no tienen agua y tienen que conformarse con un camión aljibes que viene una vez a la semana con agua no tan limpia, y eso tiene que durar toda la semana. Y eso le ocurre a compatriotas que no viven tan lejos de Santiago, y ni hablar de las zonas rurales. ¿Tú estás cuidando el agua? Ese es un principio de justicia. A propósito, en algunos domingos más, ¿vas a votar a favor o en contra por la propuesta constitucional? Pero esa votación la vas a hacer con una convicción que surge de una lectura sana del texto, o ya sabes por lo que vas a votar solamente porque alguien ha influido en ti, por los medios, o porque, entre comillas, tienes una tendencia política. Te recuerdo que el Señor también te envía a votar. Y el día que tú votes, tienes que votar como enviado de Jesucristo, no como un enviado por el color político o por lo que dice un periodista o lo que viste en las redes sociales. Ten harto cuidado, porque en una constitución se define en gran parte un periodo importante de nuestro país, del conducir de la historia de nuestro país. Todo eso tiene que ver con la justicia de nuestro país, con las leyes. Dios nos envía. ¿Qué tenemos que decir respecto del cuidado de la creación? Se nos ha olvidado que el primer mandato de Dios al ser humano fue ¿cuál? Administra esto. Administra. Ese es el primer mandato que tenemos de parte de Dios como seres humanos. Administra este paraíso. Un paraíso que en algunas partes de Chile lo hemos transformado en basural, en lugares donde ya no hay vida. El no hacerlo está generando los signos del calentamiento global, el hecho de no cuidar de nuestra creación. Y a lo mejor algunos de ustedes no creen en el calentamiento global, pero salta a la vista el deterioro ambiental que vivimos, que incluso estamos comenzando a sufrir los chilenos en nuestro Santiago de Chile. La transformación que provoca la salvación de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros también debería manifestarse en una nueva cara de la creación, porque en todos los seres humanos deberemos dar cuenta, pues seguimos siendo sus administradores. En otras palabras, si en algún lugar hay discípulos de Jesucristo, ese entorno debería ser grato, justo y también hermoso, amigable con la creación. Estética y arte. ¿Saben que una de las características que Dios dio al ser humano es ser imagen y semejanza de Él? Y una particularidad que tiene Dios cuando está hablando de crear al ser humano justamente es la capacidad creativa, la capacidad creadora. El ser humano tiene esa capacidad de ser, entre comillas, una réplica de Dios, porque tiene esa capacidad, crear. Y todo lo que hizo Dios es hermoso, grato. Y de acuerdo a las dotaciones que el Espíritu de Dios nos ha dado, creo que deberíamos comprometernos a crear, por ejemplo, en este tiempo, bella música, arte, arquitectura digna, artesanía, comida, etcétera, etcétera, que refleje a un Dios creador. Tú y yo también somos llamados a provocar ambientes bellos, gratos, dignos, que honren la vida. No sé si se han percatado que últimamente a los cristianos nos ha costado mucho profetizar. Sin embargo, el arte cinematográfico, wow, cómo también está profetizando. Quizás
no de la manera como deberíamos hacerlo nosotros. Pero ya que nosotros no hablamos, las piedras están hablando. Pero qué falta hace hoy día la presencia de más cristianos involucrados en espacios que propicien el arte, lo estético, lo bello. Otra área que en este momento es bastante, de la cual se ha discutido bastante en nuestro país, tiene que ver con la educación. Una discusión política y social del momento tiene que ver con las críticas al sistema educacional chileno. Hay mucho que hacer en estrategias, estímulo y formación de buenos docentes, en equipamiento y en infraestructura. A lo mejor alguno de ustedes es protagonista del quehacer educacional chileno. ¿Qué esperará Cristo de ti ahí? Qué alegría de saber que hay profesionales cristianos reconocidos que están haciendo algo ahí, que han sido fieles al llamado de Cristo, pero hay tanto que hacer. La ciencia y la investigación. ¿Estás viendo la unción del Espíritu de Dios en tus reflexiones, en tus investigaciones, en tus publicaciones? Para quienes trabajan en esa área, en tu incursión cada vez más profunda, en tu búsqueda científica, ¿te asombras o ya perdiste la capacidad del asombro? ¿Cómo tus investigaciones son un aporte al cumplimiento de la profecía de Isaías? Qué alegría saber que también hay profesionales cristianos reconocidos que están ahí porque han sido fieles al llamado de Cristo de estar ahí. Ya voy a concluir. La salud. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a Jesús a preguntarles, envía a estos discípulos, ¿eres tú el Mesías? Él no dijo ni sí ni no. Jesucristo les dijo, denle a Juan la siguiente respuesta. Cuéntenles lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. La sanidad de personas debería seguir siendo una señal de la presencia del reino de Dios hoy. Los profesionales y técnicos del área de la salud física y emocional son claves hoy en esta tarea. Pero como iglesia somos una comunidad de personas enviadas para orar para que haya también sanidad sobrenatural en las personas que están enfermas. Cuando esto ocurre y cuando no, es un misterio. Pero de que hemos sido testigos de cómo Dios ha dispuesto la salud en condiciones milagrosas, eso sigue ocurriendo en nuestros contextos. No nos olvidemos, si oramos por los enfermos, Dios, si quiere, lo puede hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hemos visto que Dios ha sanado a un enfermo? Finalmente, otra área importante en la que probablemente varios de ustedes han sido enviados tiene que ver con el servicio público. Si formas parte del servicio público, ¿eres verdaderamente un servidor o servidora que refleja a Jesucristo o te has transformado en un funcionario más, en un burócrata? ¿Cuánta queja hay hoy en algunas reparticiones del Estado? Lo complicado que es la burocracia, incluso la corrupción. ¿Tienes claridad del rol que Cristo espera de ti ahí, en esa repartición pública? ¿Te identificas con Jesús? Hermanos, hermanas, espero que no sigamos viviendo el Evangelio de Cristo a puertas cerradas. El intento de esta serie de vivir vidas misionales es justamente para que despertemos
a un llamado activo de reflejar de manera íntegra el discipulado al que nos llama Cristo Jesús en el lugar en donde estamos. Hoy, al finalizar este servicio, ya que va a ser rapidito, una vez que terminemos de cantar, todos salimos rápidamente a las afueras, vamos a recibir este sticker para que no se nos olvide pegarlo en el computador, en alguna parte, pero que no se nos olvide que estamos llamados a bendecir, estamos llamados a comer con otros, estamos llamados también a poner un oído para escuchar, para también observar las necesidades del otro. También el llamado a aprender, a no quedarnos como estamos. Y el otro llamado, recordar que somos enviados. Somos enviados como misioneros en el lugar en donde estamos, con las características que tiene el lugar en donde estamos, pero siendo testigos de Cristo y esperando con la ayuda del Espíritu hacer algo. Y creo que algo ocurrirá. Ser enviados al ejercicio de la misión es el más alto privilegio que el ser humano puede tener. Es la aventura más trascendente que tú y yo podamos vivir. A veces es ingrata. Ser testigos de Cristo tiene un costo. No nos olvidemos que en esta historia Jesús mostró sus heridas y que incluso le costó la cruz, la muerte. Pero acatar el envío implica cambios en personas, cambios en nuestro medio, cambios de sistemas. Y al llegar a la meta, espero que el Señor nos diga: muy bien, mi sierva fiel, muy bien, mi siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oremos. Señor, es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad meditar en el hecho de que tú nos envías para ser tus embajadores en el lugar donde estamos. Tú conoces perfectamente las prioridades y las necesidades que hay en nuestro medio. Tú conoces nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones, nuestros temores. Temores que a veces nos hacen quedarnos con las puertas cerradas. Permítenos, Señor, disfrutar, conectarnos con esa paz que tú nos das, pero también confiar en la guía y obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Permítenos ver algo diferente en el lugar en donde estamos, como personas y como comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.